Entonces, un cordial saludo para todos ustedes. Agradezco su participación en esta tarde. Vamos a dar inicio al tercer CIPAS del curso Fundamentos en Gestión Integral. Quien les habla, Clara Sofía Caviedes, yo soy la docente a cargo de sus grupos y pues bueno, muy contenta de contar con su asistencia para poder como despejar las dudas, ya que estamos iniciando con el desarrollo de la tarea número 4 ya relacionada con el tema de los fundamentos contables. En la agenda que vamos a compartir en esta tarde, pues este saludo de bienvenida, la contextualización de la temática de la unidad 3, que son los fundamentos contables, la explicación de la tarea 4, las dudas e inquietudes y pues las que ustedes puedan tener acerca de este encuentro. Bienvenidos apreciados estudiantes, como les digo pues nuevamente, gracias por estar atentos a estos encuentros. Podemos despejar algunas dudas, podemos generar alguna participación y alguna charla pues entre estudiantes y docentes y entre estudiantes también y estudiantes. Recordarles que los medios de contacto que tenemos es el correo interno del curso, los foros de trabajo colaborativo, el Skype, el correo institucional y en nuestro caso también el WhatsApp que lo utilizamos para poder aclarar alguna duda de forma rápida. El uso del correo institucional, ese es el medio que la universidad pone a la disposición de todos para poder facilitar la comunicación. Por eso siempre voy a recomendar que es importante apropiarse de esta herramienta institucional. Quienes aún no tengan funcionando su correo, por favor, deben hacerlo. Recuerden que allí les está llegando toda la información necesaria por parte de la universidad y en este caso, pues de nuestro curso Fundamentos en Gestión Integral. Quiero recomendarles hacer el registro de asistencia, entonces recuerden que este formulario yo se los acabo de colocar, si tienen alguna duda o si quieren entramos para que podamos verificar de una vez qué inquietud tienen, entonces voy a ver si lo puedo compartir y ustedes me indican si pueden verlo para que empecemos a... Esperemos un instante a ver si abre este registro. Sí. ¿Ustedes están viendo allí la pantalla con el registro de asistencia? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Ok, entonces vamos a empezar a diligenciar esta asistencia. Recuerden que es importante que ustedes dejen su registro de esta participación con estas estrategias que se tienen para poder llegar a, digamos, a tener esa interacción y comunicación efectiva con ustedes. Entonces aquí en correo, pues colocamos el correo institucional o el correo que ustedes están manejando en estos momentos. Colocamos su nombre, apellido, el código del estudiante, que pues es su número de cédula. Colocamos aquí el email del estudiante, es que acá me abre, siempre les va a abrir y les va a pedir el correo de la cuenta que están abriendo. Entonces colocamos aquí el correo, el programa al cual ustedes pertenecen, el periodo académico, seleccionamos el 16.1, por favor. En la zona, siempre vamos a elegir la zona sur o la zona a la cual pertenezcan para que asimismo entonces tengamos la posibilidad de escoger el centro. Entonces, si estamos en uno de los centros de la zona sur, colocamos este zona sur. No vayan a colocar centro sur si pertenecen a la zona sur. ¿Alguien me está hablando? Sí, doctora, qué pena, buenas tardes. El nombre del curso es que no aparece Fundamentos de Gestión Integral. Bueno, le escuché muy bajito, pero le alcancé a escuchar que no aparece el nombre del curso. Tiene que darle otro y le coloca el nombre, Fundamentos en Gestión Integral. Sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? Entonces estábamos aquí nosotros en que íbamos a escoger el centro, la escuela a la que se pertenece de acuerdo al programa que estamos, la fecha de la sesión que es hoy 22 de abril y el nombre del CIPAS, en este caso le vamos a colocar FGI, Fundamentos de Gestión Integral, ¿cierto? Para poderlo identificar. Y acá le colocamos fundamentos contables. No le vayan a colocar solo fundamentos contables porque se puede confundir con otro curso. Entonces lo colocamos FGI, fundamentos contables. Y aquí, como ya el estudiante venía, podemos ver que ya aquí no se encuentra el nombre de nuestro curso, pero entonces al darle otro ya tenemos la opción de poder escribir Fundamentos en Gestión Integral.
el nombre del docente encargado, en este caso, Clara Sofía Caviedes, y ya le damos a enviar a nuestro cuestionario. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí, entonces, para que de pronto tengamos en cuenta esas cositas que es a veces donde nos confundimos y cuando se va a sacar el listado de la asistencia, no encontramos a veces los estudiantes y sobre todo también cuando hacemos los B-Learning, no diligenciamos estas partes, entonces cuando sacamos el listado de asistencia no podemos verificar para poderles adjuntar los puntos. Aquí voy a colocarles en el chat el nombre del CIPAS. No me abre el link, dice la estudiante Noreli. ¿Todavía tiene el inconveniente de Noreli? No, señora, ya lo pude abrir. Ah, ok, listo. Entonces vamos a colocar aquí el nombre del CIPAS, por si acaso ingresa un estudiante ahorita y de pronto no encuentra la información. Ese será. Listo. Entonces vamos a continuar. Quería que sacáramos este espacio para que diligenciemos de una vez el formulario y de pronto no se nos vaya a olvidar. Entonces ya con esto, quien todavía no haya podido o tenga algún inconveniente con ello, pues entonces me indica y ya lo podríamos revisar. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a minimizar y voy a volver a la presentación. Aquí en la presentación ya... no, esta no era. Ahí están viendo de nuevo la presentación, apreciados estudiantes. Sí, señora. Ok, bueno, no les pregunté si estaban de acuerdo con la agenda o si ustedes quieren o avanzamos con los temas y en la medida en que ustedes tengan sus dudas me van preguntando. ¿Están de acuerdo que lo hagamos de esta forma? Sí, señora, estamos de acuerdo. Sí, señora. Está bien Ok, porque a muchas veces gracias. olvidan las preguntas a lo último. Sí, es posible. Entonces vamos teniendo allí a la mano las preguntitas y vamos a empezar a avanzar. Yo no he querido colocar tantas temáticas de contabilidad, puesto que aquí digamos que tenemos algo muy básico. Entonces vamos a hablar acerca de unos conceptos básicos de contabilidad. La contabilidad en este caso, porque ustedes tienen como en su primera pregunta esta información. La contabilidad es una disciplina, es una rama de la contaduría pública. Aquí se encarga de poder cuantificar, medir y analizar la realidad económica. Tenemos también que la finalidad de la contabilidad es poder suministrar esa información en el momento dado de los resultados obtenidos durante un periodo de tiempo. Como esta temática se trata de estos fundamentos contables, nosotros vamos a ir haciendo como la parte en que ustedes puedan tener la información, los conceptos teóricos y también como la aplicación ya en lo que es el contexto empresarial. Entonces, esta finalidad de la contabilidad es eso, poder suministrar esa información en el momento que se requiere de esos resultados de acuerdo a los periodos de tiempo. Esto nos permitirá tomar decisiones, obviamente, de inversión, decisiones de recorte de gastos, bueno, muchas decisiones que podemos tomar dentro de una organización, pero también podemos ver que la contabilidad, al igual que la administración, al igual que la economía, son aplicables a todos los contextos, empresarial, social, familiar. Y ahorita vamos a mirar y tenemos como el ejemplo claro cómo podríamos aplicar esta contabilidad. En un momento, digamos, es un método para generar y después aplicar la teoría. Se detienen aquí los conceptos de la teoría contable, el proceso contable. La contabilidad empresarial, en esta contabilidad los usuarios de la información contable pueden ser divididos en usuarios internos y en usuarios externos. Hay un grupo, digamos, de usuarios internos que son los que comprenden a todas las personas o los órganos que utilizan la información dentro de la empresa para la toma de decisiones adecuada. Entonces, para el gerente, por eso es necesario que pensamos nosotros, en la formación que tengamos, tenemos que tener algunos conceptos básicos de la contabilidad, porque si yo soy el gerente de la empresa, así yo no sea contador, debo aprender a interpretar la información contable, a tener como la posibilidad de poder entender qué es lo que me está presentando y los resultados que me está arrojando la empresa para poder tomar las propias decisiones. El usuario externo en la contabilidad son aquellos que utilizan la contabilidad en la gestión de la empresa y comprende a todos aquellos que no participan en la gestión.
Pero si es un usuario externo, puede ser una persona que quiere invertir, puede ser un socio, puede ser la persona que, aunque no esté dentro de la gestión de la organización, requiere de esta información. En este caso también los órganos de vigilancia, control, todos los que llevan, digamos, la información y el control de las empresas. Entonces, esta contabilidad es una forma de poder tener la posibilidad de generar esa información contable de la organización. Pero cuando decimos que lo podemos aplicar nosotros a todos los contextos, empezando por el contexto personal, el contexto familiar, tenemos que aprender a hacer nosotros nuestra propia contabilidad, aprender a definir o definir los ingresos, esos ya están definidos, pero sí tener como claro, de acuerdo a los ingresos, cuáles son mis gastos, eh, cuáles son mis ahorros, digamos, cómo tendré que tener definida toda mi contabilidad para que pueda tener la posibilidad de aumentar o de disminuir aumentar el patrimonio o disminuir los gastos, ¿cierto? Porque es una posibilidad que me permite, así sea con poco dinero, poder organizar esa información financiera personal que me permita tomar decisiones también. Dentro de las características de la información contable o la información financiera, vamos a poder tener en cuenta que una de las características que presenta la información contable es esa utilidad. Una utilidad que me permite tener una adaptación de la información a las necesidades de los usuarios para la toma de decisiones. Otra de las características que tenemos de la información financiera es que tiene que ser confiable. Esto tiene que ser basado en hechos reales, existiendo la posibilidad de ser verificados. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una entidad financiera, ¿cierto? O en un negocio donde tenemos una caja abierta, esa información que yo presente al final del día tiene que ser confiable. ¿Cuánto fueron las ventas? ¿Cuánto fue lo que ingresó? Porque la contabilidad es exacta y todo tiene esa posibilidad de ser verificado. Entonces existe el sistema ahora, ya casi nadie trabaja de una manera manual. Existen los sistemas y quienes no tienen en sus empresas o en su parte personal, por ejemplo, entonces vamos a manejar, o así sea un cuadro de Excel, pero que me permita verificar todos estos hechos o esta información que se ha realizado y toda la información que se tiene aparte de la parte financiera y contable. La comparabilidad es otra de las características porque permite identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma empresa o con una empresa distinta. Entonces aquí nosotros comparamos, por ejemplo, entre periodos o si vamos a comparar las ventas, entonces vamos a revisar los registros, ¿cierto? Comparamos un periodo con otro dentro de la misma empresa o hacemos comparaciones ya que puede ser con otras empresas del sector a la cual nuestra empresa pueda pertenecer. La información contable o la información financiera nos da esa característica de la oportunidad. Esta debe emitirse en un tiempo para que no pierda su efectividad total o parcial. Entonces, todas las organizaciones, las que ya están legalmente constituidas, las que tienen que presentar sus informes, saben que lo tienen que hacer en el tiempo establecido para poder tener esa efectiva información. No vamos a esperar a hacer el control o no vamos a sacar la información contable, el balance o lo que tenga que sacar después de tanto tiempo, o no vamos a hacer los registros pasado un mes, pasado un día. Ahora, pues obviamente que todo sistematizado, pues ya no se puede dejar esta información, pero de todas formas hay alguna información que se te da que de pronto lo puedan dejar y esto tiene que emitirse en el tiempo necesario para que sea efectiva esa información contable que se está presentando. Dentro de ello vamos a hablar también, toda la información que ustedes van a confirmar o van a consultar tiene que estar relacionada con las normas, digamos, con el uso de las normas internacionales de la información financiera. Esta información es la que les estamos pidiendo, asimismo van a colocar la definición de lo que es la contabilidad, las características, por eso les decimos sean las características de la contabilidad o de la información financiera. Entonces, hablamos de las NIF. ¿Y qué define la NIF? Define la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente la información financiera. Ese es digamos, como un concepto de lo que es la contabilidad de acuerdo a las NIF. Y las NIF, entonces hablamos de esas normas internacionales de información financiera que son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad
que están promulgadas por, sus siglas pues son en inglés, entonces aquí nosotros tenemos esta, ¿por qué se llaman esas NIF, cierto? Que establecen los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos. Eso es lo que afecta a una empresa y que reflejan los estados financieros. Es toda esa información de, perdón, de lo que se mueve en la empresa se tiene que ver reflejado en los estados financieros, pues que más adelantico vamos a hablar acerca de estos estados financieros. Entonces tengamos en cuenta poder consultar en el video, en la información que se comparte en la unidad número 3, entonces para que descarguen este tipo de información, para que la revisemos y podamos generar un concepto de lo que es la contabilidad y tener en cuenta también a partir de las NIF cómo se define esta contabilidad. Las NIF son un conjunto, digamos, de estándares de contabilidad públicas publicadas por el Consejo de Normas de Contabilidad Internacionales. El objetivo que tienen las NIF o que se originó fue poder proveer apoyo técnico a los países en desarrollo en los esfuerzos por establecer los adecuados estándares de contabilidad. En las NIF aparecen como consecuencia del comercio internacional mediante la globalización de la economía. Entonces, al darse este proceso, ya lleva pues algunos años, empezó a fusionarse también la necesidad de que esa información contable fuera igual, porque si estamos hablando que vamos a hacer las negociaciones internacionales, debemos manejar nuestra contabilidad también con esas normas internacionales. Entonces, de allí viene la necesidad de poder aplicar estas NIF dentro en las empresas colombianas. Por eso se adoptan estas normas para empezar a aplicar y pues que obviamente son de ahora obligatoria aplicación. Entonces, con esta intervención donde se hace, digamos, la necesidad de promover ese cambio hacia la práctica internacional de los negocios, es que venimos nosotros ya hablando, algunas personas anteriormente hemos aprendido, aunque la contabilidad no cambia en su esencia, pero sí cambia obviamente en muchas aplicaciones que se presentan. Entonces, algunos que ya manejábamos de antes, los términos contables, cómo se hacía, cómo manejábamos la información financiera, pues hemos tenido que ir reaprendiendo un poco acerca de esta nueva información o esta nueva aplicación. Entonces, los objetivos que tienen las NIF es poder desarrollar un conjunto de normas contables de carácter mundial, poder promover el uso y la aplicación de los estándares en todos los países, trabajar para producir la convergencia de los estándares de contabilidad, favorecer también una información financiera de mayor calidad y transparencia. La calidad es una condición necesaria para cumplir con los objetivos de la adecuada aplicación. Igualmente también se presenta como el poder imponer el cumplimiento efectivo de la norma y garantizar la calidad del trabajo de los auditores, hacer uso adecuado de la metodología y la aplicación en la praxis diaria. Eso es lo que se busca con esta aplicación de las NIF y es lo que se realiza en nuestras empresas en la actualidad. Esas características que tienen estas normas, que pues obviamente que es de carácter global, que son de interés público, que son entendibles, que son de obligatoria aceptación, de alta calidad técnica, transparentes, digamos, y equitativas, transparente la información y equitativa, permite la comparabilidad de la información financiera y pues obviamente va a ayudar a tomar las decisiones de carácter económico. Entonces, con estas características y estas que hemos presentado, ustedes pueden ir completando esa primera actividad donde les piden ese concepto de la contabilidad, pero también estamos hablando de unas características de la información contable. Pasamos entonces allá al tema de los estados financieros. Los estados financieros que se llevan en las empresas, bueno, los estados financieros de acuerdo a las normas, a las NIF, tenemos el estado de pérdidas y ganancias, o esto es como se llamaba antes, el balance general, que ahora se llama de la situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo, tienen algunas características generales también. Entonces puede lograrse, digamos, el equilibrio entre estos
para poder obtener una información confiable de las organizaciones. Y dentro de las características generales que tenemos de los estados financieros, podemos hablar de la comprensibilidad, de la relevancia, de la importancia relativa, de la fiabilidad. Tenemos una esencia y una forma, que esto ya va en los formatos que se presentan los estados financieros, la integridad, esa comparabilidad, la oportunidad y el costo-beneficio. Hablamos de estos estados financieros y miramos entonces cómo los tenemos como el resumen de lo que cada uno muestra dentro de la información que se solicita en el balance general o estado de la situación financiera. Es el resumen o la síntesis de la realidad contable de la empresa. Entonces, este balance general o este estado de la situación financiera tiene el propósito de mostrar la posición financiera de la empresa, ¿cierto? A una fecha determinada. Entonces, aquí miramos como esa capacidad y rentabilidad que tiene la empresa, esa posición financiera que se puede llegar a tener de acuerdo a sus activos, pasivos y patrimonio. Estamos con el estado de pérdidas y ganancias o el estado de resultados integral. En este estado, pues entonces, ¿qué muestra los ingresos de una organización, así como los gastos durante un periodo? También se manejan el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, y hay otro estado que se muestra también de acuerdo a las NIT. Nosotros para el ejercicio estamos consultando lo que es el estado de la situación financiera o balance general, el estado de resultados integral, que es el que antes se llamaba el estado de pérdidas y ganancias también. El estado de pérdidas y ganancias o estado de resultado es un documento contable que muestra detallada y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces aquí tenemos que, podemos mostrar que dentro del estado de la situación financiera, que es un estado financiero que informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa, está estructurado por el activo, pasivo y patrimonio. Es importante aquí que tanto la información para los accionistas, ¿sí, cierto? Para saber si los recursos están bien utilizados. Esa información es importante mostrarla para el Estado porque es una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados correctamente. Es una información necesaria para los acreedores porque de esta manera se pueden otorgar con seguridad créditos con los recursos que posee la compañía. Y para los gerentes, obviamente, porque permite tomar decisiones sobre esa capacidad de endeudamiento de la empresa, acerca de la rotación, aquí hablamos de los inventarios, de las cuentas por cobrar, las medidas que toman para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo. En el estado de la situación financiera se manejan las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. En el estado de resultados, entonces, el estado de resultado integral, vamos a mirar acá entonces las cuentas de ingresos, costos y gastos. Es importante que nosotros podamos determinar, y bueno, ahorita en la explicación no vamos a hacerla de una vez. Ustedes tienen que hacer dentro de este ejercicio una definición de lo que son los estados de la información. En los estados financieros se les está solicitando a ustedes que presenten el estado de la situación financiera y el estado de resultados integral. ¿Qué tienen que ustedes consultar? Tienen que consultar la definición de esto, ¿cierto? La aplicación en el entorno empresarial, la importancia, el uso, las características que cada uno de estos estados tiene. Y tienen que presentarlo a través de un mapa mental para que lo tengamos en cuenta. A veces estamos colocando, porque ya pues hayan algunas participaciones, y estamos colocando la información o no la estamos colocando completa. Es importante que nosotros podamos determinar como esa forma de poder encontrar y presentar de acuerdo a lo que nos está pidiendo la guía. Entonces, en algunos casos, como lo mostramos hace un momento, pues se pueden presentar de acuerdo a la información, una información general. Cuando hablamos de los estados financieros, pues se hablan de unas características en general. Pero recordemos que aparte de ello, tenemos que buscar la información completa acerca de lo que es el estado de pérdidas y ganancias, el estado de resultados integral, que anteriormente se llamaba pérdidas y ganancias, y el estado de la situación financiera, que anteriormente se llamaba el balance general.
dentro de esas definiciones también ustedes van a presentar lo que es una definición de costos y gastos. He venido compartiéndoles un video donde podemos encontrar mucha más, o un link donde podemos encontrar más información acerca de lo que es un costo y un gasto. Vamos a hablar aquí de algo general y vamos a presentar también algunos ejemplos de cómo se clasifican los costos y cómo se clasifican los gastos. Tanto el costo como el gasto es una erogación de dinero, ¿cierto? Es una salida de dinero. Entonces vamos a hablar de ese concepto que tenemos de costo. Es ese valor de los recursos entregados, ¿cierto? O lo que se debe entregar a un tercero en contraprestación, pues, por haber adquirido un producto o haber percibido un bien. El gasto, digamos que son los decrementos de los beneficios económicos ya producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salida o disminución de valor de los activos, o bien como surgimiento de pasivos que dan como resultado el decremento en el patrimonio neto. Esas son como las definiciones que se presentan. Entonces, ¿cuál es esa diferencia que se presenta entre costos y gastos? Los costos se capitalizan, digamos que es la forman el producto. Se transfiere, se comercializa. El costo se acumula en un proceso de transformación, mientras que el gasto no se recupera. El gasto, digamos, tenemos gastos de administración, gastos de venta, gastos de financiamiento. El gasto se consume en la empresa, es independiente a la producción. Entonces, aquí empieza la diferencia. Cuando hablamos que es un costo, entonces, por ejemplo, si tenemos una fábrica de camisas, el costo es esa materia prima que se va a ver reflejado en la camisa. Aunque hemos pagado por la materia prima, que serían las telas, eso no, ese es un valor que se va a recuperar cuando ya transformemos la materia prima en esas camisas que vamos a vender, y obviamente pues allí vamos a poder adquirir y vamos a recuperar esa inversión que se hizo inicialmente al adquirir la materia prima. Entonces, por eso el costo se capitaliza y él sale en forma de producto. Si yo compro esas telas para poder fabricar las camisas, entonces allí yo voy a empezar a hacer esos registros contables de la manera que después se va a ver reflejado cómo se transfiere, se comercializa y cómo se acumula en un proceso de transformación. Mientras que los gastos, hablamos de unos gastos de administración, gastos de venta, son necesarios en la empresa. Si pagamos arriendo en el local donde estamos, ese gasto de administración es necesario. Necesitamos un local abierto al público para poder vender nuestros productos. Es un gasto que no se recupera, pero es necesario la realización de ello. Entonces, dentro de esos gastos tenemos gastos de administración, gastos de venta también, cuando pagamos a los empleados, son gastos, pero si no tenemos a las personas que generen la producción, que hagan las ventas, que presten los servicios en la organización para poder hacer fluir, pues digamos que no tendría tampoco entonces esa razón. Entonces, digamos que son la forma como lo vamos a presentar en nuestro ejercicio también, teniendo claro qué es el costo, qué es un gasto y pudiendo presentar esas diferencias. Aquí hay un ejemplo que ustedes pueden tomar como referencia y pueden consultar algo más para poder presentar aquí sus definiciones de costo y gasto, y pues como, bueno, estamos pidiendo la diferencia que existe entre costo y gasto. Entonces, cuando hablamos de ese gasto, que es un egreso o una salida de dinero que no es recuperable, ¿cierto? A diferencia del costo, que sí lo es, entonces hablamos que la salida es como la intención de obtener una ganancia y esto lo hace una inversión que es recuperable. Es una salida de dinero y además se obtiene una utilidad. Podemos decir también que el gasto es la corriente de recursos o potenciales de servicio que se consume en la obtención del producto neto en la entidad, de acuerdo a los ingresos. La clasificación de los gastos nosotros la encontramos como gastos no operacionales. Aquí hablamos de los gastos financieros, que son considerados básicamente los gastos realizados por intereses pagados, por compras a crédito, también por intereses que se pagan por comisiones, otros gastos bancarios, por diferencial, digamos, cambiario. Tenemos otros gastos, tenemos los gastos operacionales, los no operacionales, otros gastos. Se refieren a los gastos que no integran dentro de los grupos anteriores de los gastos operacionales y los gastos financieros. Entonces, estos son provenientes de comisiones o pérdidas en venta de activos fijos, otros gastos que se generan en la organización. Aquí, bueno, esto ya es un movimiento como se hacen los movimientos en las cuentas
en este caso en la cuenta de gastos, ¿cierto? Entonces nosotros siempre, cuando hablamos en la contabilidad básica, siempre tenemos que saber que todas las cuentas tienen una naturaleza y que esa es una forma como se hacen todos los registros contables. Entonces estos gastos pues tienen, digamos, su naturaleza es débito, su saldo débito. Ellos nacen, ¿cierto? Empiezan y en el debe se disminuyen y se cancelan por el haber. Esos son términos contables. Aquí nosotros empiezan a hacer, empiezan y aumentan el movimiento en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. La naturaleza del saldo es débito. Entonces encontramos ya para los registros contables cómo se empiezan a generar, digamos, los gastos. Entonces tenemos las cuentas y empezamos para hacer todos los registros que se tengan que realizar dentro de las organizaciones. Hablamos del costo, que es el costo de ventas, digamos, es el gasto o el costo de producir de todos los artículos vendidos durante un periodo contable. Entonces, cada unidad vendida tiene un costo de venta o un costo de los bienes vendidos. Este costo de venta pues es igual al inventario al comienzo del periodo, más las compras y los gastos durante el periodo, menos el inventario final del periodo. También tenemos que tienen una naturaleza, en este caso crédito, ¿cierto? Y la forma como se contabilizan también algunos costos. Bueno, dentro de otros conceptos ya de los estados de conceptos básicos de la contabilidad encontramos que son los activos. Recordamos que en el estado de la situación financiera decimos que las cuentas que conforman en el estado de la situación financiera o anteriormente llamado balance general están los activos, pasivos y patrimonio. Esos activos son los recursos, bienes y propiedades que tiene la empresa, de los cuales pues se espera obtener un beneficio económico futuro. La esencia de todo activo es su capacidad para generar beneficio futuro, cualquiera sea la forma, ¿cierto? Ya sea un activo intangible o un derecho, pero es que pueda generar un beneficio. Un activo requiere que en el derecho o la propiedad de la que se espera ese beneficio futuro, pues estén controlados por la empresa. Entonces aquí nosotros podemos decir que tenga esa capacidad de obtener los beneficios futuros de ese activo. Entonces, ese es el caso de los inventarios, de la propiedad, planta y equipo, de las inversiones. Entonces, todas estas partes, digamos, es lo que conforman ese grupo de activos y es lo que hace tener también como valor dentro de la organización. De estos términos, entonces, hablamos también de los pasivos. El pasivo es la obligación que tienen, las obligaciones, mejor dicho, que adquieren las empresas, ¿cierto? Con terceros. Puede ser producto de las acciones u operaciones pasadas. Puede ser también que aquí el pasivo supone la necesidad de prescindir de un recurso económico para cumplir con el compromiso adquirido. Dentro de este grupo, digamos, nosotros podemos encontrar que mientras el activo tiene la capacidad de generar beneficios económicos, el pasivo ya supone la obligación de transferir esos beneficios económicos a terceros, ¿cierto? Digamos, aquí están productos de lo que se ha hecho en los periodos de ejercicio de la organización. Entonces, aquí el activo transfiere a terceros los beneficios económicos futuros que los activos generan. Un ejemplo de estos pasivos son las obligaciones financieras, las deudas con proveedores, los impuestos adeudados, los salarios por pagar a trabajadores, ¿cierto? Deudas con los bancos, bueno, todas las deudas, las hipotecas que se puedan, las deudas que se puedan generar, que las obligaciones que la empresa adquiere ya forman parte del pasivo. Entonces venimos y hablamos también de la otra cuenta o del otro concepto que tenemos, que es el patrimonio. Aquí, de acuerdo con las NIF, el patrimonio lo definen como la parte residual de los activos una vez se han descontado los pasivos. Digamos que en la realidad el patrimonio de la empresa no es más que el activo al cual se le descuentan los pasivos. Entonces, el patrimonio es el valor neto de lo que se tiene, ya sin deudas, sin nada, lo que tiene la empresa. Entonces, el socio solo puede recibir, digamos, transferencia de recursos futuros bajo ciertas condiciones muy especiales, como que se haya generado una utilidad
y además que se haya aprobado la distribución por parte del máximo órgano social. Es como el patrimonio lo ha conformado todos los bienes que tiene la empresa y quiénes colocaron los bienes. Entonces, si estamos hablando de una sociedad, los asociados o los socios colocaron esos bienes. Ellos tienen la posibilidad de generar también para la empresa, genera para sus dueños esas utilidades. Pero ¿cuándo se la pueden repartir? Cuando realmente ya se tiene una utilidad que ya está, digamos, después del ejercicio de haber pagado todas las deudas o de tener, digamos, la proyección de tener como después de impuestos y después de todo lo que se tiene que dejar, si ya quedan utilidades y de acuerdo a la reglamentación que se tenga, entonces ahí es donde ya se puede hacer esa transferencia de ese valor a los dueños o a los asociados de acuerdo pues a la conformación. Recuerdan que vimos la clasificación y la conformación de las empresas, entonces que tienen que tener sus estatutos claros, cómo se va a hacer este tipo de actividades y cómo se van a hacer la distribución de esas utilidades, eso va de acuerdo a la conformación. Entonces el patrimonio neto, que pues ya es el activo menos el pasivo, aquí están las aportaciones de los socios, los resultados de los ejercicios anteriores, y tenemos, digamos, como esa posibilidad de decir qué es lo que tiene la empresa. Son esos bienes que se tienen con los que cuenta y se respalda la situación financiera de la empresa. Dentro de ello, nosotros vamos a encontrar este tema de la ecuación contable, que la ecuación contable, digamos que en la contabilidad, al igual que en las matemáticas, es una ciencia exacta. La contabilidad está basada principalmente en el equilibrio o el balance de cada una de sus operaciones. Para lograrlo, digamos aquí, el profesional contable sigue un principio contable que es fundamental, que es la partida doble. Aquí estarán involucrados entonces lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio. En términos matemáticos, se dice entonces que simplemente se busca una igualdad de términos que contiene una o más incógnitas en esta ecuación contable. Para ello se llama contable porque esta igualdad se basa en tres elementos fundamentales del área contable que son, como lo decía hace un momento, el activo, el pasivo y el patrimonio. Que el pasivo, perdón, pues son las obligaciones, el patrimonio es el capital de la empresa. La aplicación de la ecuación contable, aquí nosotros vamos a verlo cómo la ecuación se aplica en todo momento desde el inicio de la empresa. Aquí vamos a mirar algunos ejemplos de lo que es la ecuación contable. Es decir, desde el balance de apertura, entonces también aquí cuando la empresa o la organización en su ciclo de vida realiza diferentes transacciones comerciales. Entonces, siempre se va a aplicar este principio, esta ecuación contable. Ese principio es la partida doble que busca siempre la igualdad en las cuentas. Entonces nosotros tenemos que la simbología de esta ecuación contable pues es activo igual a pasivo más patrimonio, pasivo que es igual a activo menos patrimonio y patrimonio que es igual a activo menos pasivo. De estas formas se puede aplicar esta ecuación. El uso. Debemos tener en cuenta que si aumenta el activo, aumentará el patrimonio. Y por lo contrario, si aumenta el pasivo, disminuirá el patrimonio, debido a que pues tendrá más obligaciones contraídas con terceros la organización. Entonces aquí vamos a presentar algunos ejemplos. La empresa anónima SAS empieza sus actividades con un capital aportado por los socios por un valor de 5 millones de pesos en efectivo. Entonces, este valor que aportan los socios de los 5 millones en efectivo se convierten en el efectivo o el dinero que tiene la empresa ya en los activos. Entonces, este dinero se va a convertir en el activo de la empresa. Entonces, la ecuación contable se debe ver reflejada de esta manera. El activo, 5 millones de pesos, igual a 5 millones de pesos. El pasivo, 0. Por lo tanto, el patrimonio, pues son los 5 millones de pesos que tenemos. En el pasivo no colocamos nada, ¿cierto? Porque es que aquí todavía estamos diciendo que apenas empezó su actividad y apenas tenemos el aporte de los socios. Entonces, ese activo pues será igual a lo que tenemos en patrimonio, porque en el momento no registramos ningún ejercicio contable y todavía no hemos adquirido ninguna deuda. En un ejemplo 2 tenemos esa misma empresa, entonces ya esta empresa realiza la compra de una computadora. Ese valor será de 2.800.000. Entonces, la ecuación contable nos va a quedar
un activo que es igual a un efectivo de 2.200.000, más equipos que es de 2.800.000, un pasivo que estará en cero, y el patrimonio nos seguirá dando los 5 millones de pesos. ¿Por qué? Porque aunque ya no tengamos el efectivo, ahora tenemos el equipo de cómputo que viene a representar un activo también. Y aquí pues aplicamos entonces la ecuación, la simbología de la ecuación contable, ¿cierto? Del activo, pasivo y patrimonio. Un ejemplo 3, porque este es el uso de la ecuación contable, entonces aquí tenemos la misma empresa, realiza la compra de una computadora a crédito por un valor de 2.800.000. Entonces ya la ecuación contable nos va a empezar a variar. ¿Qué tenemos? El activo que es igual al efectivo de 5 millones de pesos, más equipo de cómputo de 2.800.000, el pasivo 2.800.000 y un patrimonio de 5 millones de pesos. Aquí aplicamos entonces, digamos que tenemos todavía el efectivo de los 5 millones de pesos, ¿cierto? Desde que la empresa inició, entonces en este ejemplo estamos con el aporte de los socios, que son los 5 millones de pesos, la compra a crédito y pues ya el total del patrimonio. Entonces, cuando vayamos a hacer la aplicación ya de lo que es la ecuación para hallar el patrimonio neto, entonces ya podemos decir que en efectivo teníamos los 5 millones de pesos, el patrimonio eran 5 millones de pesos, pero tenemos un activo de 7.800.000 menos un pasivo de 2.800.000, ¿cierto? Esto es lo que nos va a mostrar, que en realidad pues será siempre, en este caso serán los 5 millones de pesos que tenemos de patrimonio, ya restándole lo que tenemos en deuda, si ya se hubiese cancelado. Bueno, digamos que hasta ahí como una aplicación y unos usos de lo que es la ecuación contable y en lo que en términos tenemos de conceptos para nosotros consultar, conceptos para poder hacer aplicación en las respuestas de los ejercicios que nosotros vamos a presentar ahora. Ya aquí, dentro de esta aplicación, entonces venimos a decir que la primera actividad que consiste en poder ustedes determinar una definición de lo que es la contabilidad o información financiera, explicar la importancia que tiene esta ciencia, ¿cierto? Lo miramos ahora y lo hemos mencionado que la contabilidad es una ciencia exacta. Ya no es como hablamos en la administración, que es una ciencia inexacta. En este caso sí, porque estamos hablando de valores y todo nos tiene que dar con la ecuación contable, con el principio de la partida doble, ¿cierto? Tenemos una igualdad de cuentas y aquí no nos puede ni faltar ni sobrar. Esa es una cuenta. Digamos que esas naturalezas de esto, de esta contabilidad es de ser una ciencia exacta, por lo tanto ustedes van a tener que presentar esa importancia. Las características que las hemos mencionado también dentro de la explicación y ya lo que es la aplicación en el direccionamiento y manejo de una empresa afín a su carrera de estudio. Pueden ustedes también colocar aquí, por ejemplo, o pueden ustedes ir haciendo como el ejercicio de tener unas propias finanzas, las finanzas personales. Ustedes tienen que ir viendo y poder hacer el ejercicio de cuánto están gastando en el mes, ¿cierto? Qué tipo de gastos son los que tienen. Y entonces ustedes pueden ir haciendo la aplicación de esas propias finanzas personales y también ir haciendo acá la aplicación de cómo cómo harían ustedes el direccionamiento y manejo de una empresa afín a su carrera de estudio. Aquí yo ya empiezo a preguntarles si ustedes tienen alguna inquietud frente a cómo van a resolver las actividades o seguimos con la explicación, ¿cierto? Entonces ustedes me van diciendo porque recuerden que yo todavía no puedo ver el chat, yo estoy apenas viendo la pantalla y ahorita vamos a remitirnos a poder revisar el chat para ver qué preguntas podemos tener. Entonces, dentro de esta actividad número 2, aquí pues teniendo en cuenta lo que son los estados financieros según las normas internacionales, el estado de la situación financiera, el estado de resultados integral, ustedes van a investigar y presentar mediante un mapa mental lo que es el concepto de cada uno de los estados financieros, las características, la importancia, la utilidad y aplicaciones para el adecuado direccionamiento de una empresa. Aquí les presentamos un video en el que ustedes se pueden basar también, pero también está en otra información que nosotros les hemos presentado en el entorno de aprendizaje, ya en lo que son los contenidos. Entonces, para que podamos verificar.
Hay otra información que se puede buscar, pero recordemos siempre, siempre buscar información que sea confiable, de páginas confiables, y estamos olvidando, y lo hemos insistido bastante, pero estamos olvidando colocar esas referencias. Ya digamos que dentro de esto siempre se pide que las respuestas sean desde su propia autoría, pero no, como no lo están haciendo desde su propia autoría, se pide que coloquen digamos, la información de las fuentes bibliográficas de donde ustedes están consultando esta información. Aquí se pide que se haga un mapa mental. Entonces recordemos que dentro del mapa mental nosotros podemos tener esa idea central, y de esa idea central que serán los estados financieros vamos a depender las demás ideas. Entonces vamos a sacar la idea para lo que es el estado de resultados integral, para la idea que es el estado de la situación financiera. Entonces no coloquemos dentro del mapa balance general, porque recuerde que estamos hablando de acuerdo con las normas internacionales, de acuerdo a las NIF. Entonces ya no se llama balance general, se llama estado de la situación financiera. Ya no se llama PIG, se llama estado de resultados integral. Sí, entonces, estas son las formas como ustedes van a mencionar o van a nombrar dentro del mapa. De allí entonces seguimos sacando ideas para su mapa. Esa idea que tenga el estado de la situación financiera entonces va a tener las características, la importancia, los usos, obviamente resumido, ¿cierto? Pero que tenga la información necesaria. Entonces ahora sí quiero como mirar el chat, y pues quiero que ustedes me digan si tienen alguna pregunta frente a estas dos actividades que ya hemos explicado un poco. Bueno, muchas gracias. Creo que Darío estaba compartiendo de nuevo el link para la asistencia. Yo les agradezco también que estemos como pendientes si hay alguno. No hay preguntas por el momento. Entonces vamos a continuar. O bueno, doy el espaciecito. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Al parecer no, profe, todo muy claro hasta el momento. Bueno, gracias, apreciada estudiante, por responderme. Entonces vamos a ir. Sí les voy a recomendar que por favor diligenciemos toda la asistencia. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Dentro de la actividad número 3, entonces teniendo en cuenta el estado de resultado integral, antes conocido también como estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias, pues vamos a presentar una tabla con las diferencias que existen entre costo y gasto. Si ustedes quieren, pueden presentar también el concepto de costo, el concepto de gasto, y de allí pues partir con las diferencias como lo hemos presentado nosotros también en esta tarde. Recordemos que es importante tener claro que yo pueda diferenciar claramente qué es costo, qué es gasto. Y allí presentar esa tablita. Esas tablas vamos a numerarlas y vamos a colocarle la referencia. Entonces, si hay una página de donde yo consulté esas diferencias entre costo y gasto, debe aparecer la tablita y abajo la fuente. Recordemos que en norma APA se coloca el título y se coloca la fuente, que ahora se puede colocar como una nota también cuando colocamos una imagen. ¿Y qué es esto? Es colocar allí de dónde se toma esa información. Entonces, si fue la página de los vínculos que les hemos presentado en la actividad, en el entorno de aprendizaje, en la unidad número 3, y colocamos la URL también, pero tenemos que describir la página. Así tiene que venir presentada la información dentro del trabajo también, para que lo tengamos muy claro. En la actividad número 4, aquí pues hay que partir de la ecuación patrimonial, como la acabamos de ver hace un momento, la ecuación contable, para que hablemos de lo que es el activo, ¿cierto? El pasivo y el patrimonio. Entonces, ¿qué componen, digamos, el estado de la situación financiera? Entonces, aquí nosotros vamos a definir qué es activo, qué es pasivo. Se tiene que tener en cuenta las tres columnas que se está pidiendo. Una de la cuenta, otra lo que es la definición y otra la que es el ejemplo, para poder entrar a definir el activo, pasivo, patrimonio. Dentro del ejemplo tengamos en cuenta lo que haga parte
de cada una de las cuentas. No coloquemos entonces dentro del patrimonio, por ejemplo, hemos confundido en algún momento. Me disculpan los estudiantes que hayan presentado pues su actividad y se les haya hecho la realimentación. En el patrimonio nosotros no vamos a colocar las cuentas de gastos. En el patrimonio vamos a colocar, como ustedes miraron hace un ratico, esas son las cuentas que hacen parte de lo que tiene la empresa, pero con lo que los socios han participado o con las utilidades que ya se tienen. Entonces, para que coloquemos aquí los ejemplos, de acuerdo a lo que se está solicitando, colocamos los 3 ejemplos por cada una de las cuentas que hacen parte de este estado de la situación financiera. Dentro de la actividad número 5, de esa actividad número 5, entonces ya estamos hablando de la ecuación patrimonial, que es el resultado de poder comparar los recursos o activos que son de propiedad de la empresa con las obligaciones internas. Entonces tenemos aquí el patrimonio y las externas que son el pasivo. Entonces hablamos de esta ecuación patrimonial, tenemos el activo, pasivo, que fue lo que acabamos de explicar también y presentamos los ejemplos. Entonces este activo que es igual a pasivo más patrimonio, pasivo que es igual a activo menos patrimonio, y patrimonio que es igual a activo menos pasivo. ¿Qué se está pidiendo acá? Aquí se pide más un análisis porque acá tenemos, digamos, unos ejemplos. Entonces, de acuerdo a esta ecuación, ustedes van a resolver estas situaciones empresariales. Una empresa tiene estos activos, ¿cierto? Y estamos mencionando cuáles son los activos. También tiene los siguientes pasivos y se está mencionando cuáles son los pasivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Aplicar la ecuación patrimonial donde vamos a decir, estamos pidiendo el patrimonio neto, entonces vamos a decir que patrimonio es igual a activo menos pasivo y con los valores resultados que nos dan del total de los activos menos el total de los pasivos, entonces vamos a hallar ese patrimonio neto que tiene la empresa. Es un ejercicio muy sencillo, pero quienes tengan dudas acerca de cómo realizarlo, pues entonces vamos a colocarlo, vamos a hacer la pregunta en este momento. En el siguiente, digamos que en este ejercicio yo lo denomino como 5.1 y 5.2. En el 5.1 es aplicar esa ecuación patrimonial, ¿cierto? Con este ejemplo de los activos menos el pasivo. Y en el 5.2 van a calcular también el patrimonio de una empresa, pero aquí tenemos entonces un pasivo que es de 35.800.000, unos activos que son de 13.725.000 pesos. Entonces estamos dando los dos valores. De acuerdo a lo estudiado en la presente unidad, entonces se pregunta, ¿qué pasa si una empresa tiene el patrimonio neto negativo? Según la ley de sociedades de capital. Entonces vamos a argumentar la respuesta. No vayan a decir, pues pasó que quebró. Entonces tienen que revisar esa ley de sociedades de capital. Voy a compartirles también una información que tenemos acerca de esto. ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan leer y puedan, primero, pues hagan el ejercicio de calcular el patrimonio de acuerdo a los valores que aquí se están dando. Y segundo, van ustedes a argumentarlo. Cuando se pide que argumente, entonces ustedes tienen que consultar, revisar el resultado y dar esa respuesta, que lo pueden hacer con sus propias palabras, pero debe ser argumentado. No solamente, presenta unos resultados negativos. No, si presenta el resultado negativo, ¿cuáles son las medidas que se tienen que aplicar de acuerdo a esta ley de sociedades de capital? ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer dentro de este ejercicio, que es el ejercicio número 5. Y ya lo que es la actividad número 6, esta ya es de toda la comprensión y todo lo que ustedes han podido ir recogiendo en el estudio de las 3 unidades, que es el estudio de la parte de los fundamentos económicos, de los fundamentos administrativos y ahora con el estudio de los fundamentos contables. Entonces le está preguntando al ser gerente de una empresa cómo utilizaría la combinación de lo aprendido en las 3 unidades del curso, fundamentos en gestión integral, sobre las generalidades de economía, administración, contabilidad, para poderlos aplicar en el direccionamiento de una empresa. Aplique su respuesta con argumentos y ejemplos prácticos afines a una empresa relacionada a su carrera de estudio. Entonces, fíjense que acá nosotros retomemos esa información que tomamos de los fundamentos económicos, donde estábamos analizando lo que es el entorno,
de la región, ¿cierto? Las oportunidades que allí se tienen, por ejemplo, para poder generar ideas de negocio o las necesidades que tenían o que tiene su región de acuerdo también a ello para poder presentar proyectos, para poder conformar su propia empresa. Entonces, desde allí vamos a empezar a revisar. Vimos los fundamentos de administración, donde tenemos la posibilidad de poder saber qué es administrar, cómo hacer esa aplicación de esos fundamentos o esas funciones administrativas, ¿cierto? De planear, organizar, dirigir, controlar. ¿Cómo hacemos esa aplicación? ¿Para qué nos sirve conocer esos fundamentos y cómo lo haríamos en una empresa? Entonces, si ya teníamos definido, ustedes pueden decir, por ejemplo, cómo conformarían su propia organización, dependiendo de eso, desde las oportunidades que pudimos ver en la primera unidad de estudio. Luego esa aplicación de la administración de esos recursos en la segunda unidad de estudio y ahora la operacionalización, digamos, la contabilización ya de esos recursos que tenemos, cómo nos puede servir, para qué nos sirve ese balance, para qué perdón, ese estado de la situación financiera, para qué nos sirve ese estado de resultados integral. Entonces, ¿cómo sería esa aplicación? Y ustedes lo van a colocar uno a uno dentro de las respuestas que colocamos acá dentro de la actividad número 6. Esas son respuestas personales, cómo lo van a hacer. Por lo tanto, las 5 respuestas de los estudiantes tendrán que ser diferentes, porque algunos están estudiando psicología, otros están estudiando ingeniería de sistemas, otros agronomía, otros licenciatura en idioma extranjero con énfasis, bueno, en inglés, economía, ¿cierto? Bueno, diferentes programas ustedes estudian, entonces digamos que no puede, y de pronto están agrupados también por programas, pero pues el pensamiento de una persona no es igual al de otra. A veces podemos coincidir en lo que es la definición del pasivo, del activo, pero no vamos a coincidir en lo de cómo utilizaría esto de acuerdo a su carrera de estudio. Claro, hasta allí, apreciados estudiantes, entonces, pues yo quiero volver a preguntarles, ¿tienen alguna inquietud frente a lo que se debe realizar, frente a las 6 actividades que tenemos que desarrollar esa tarea número 4? Profe, yo en la actividad 5, usted dijo que la dividía en dos, ¿cierto? Entonces, con la de los activos y los pasivos se saca el patrimonio. Sí, Derly, es que esa actividad trae 2 preguntas. La actividad número 5, una donde le piden que halle el patrimonio de una empresa y le presentamos aquí lo que es la información de los activos y los pasivos. Entonces, con estos 2 punticos que estamos de primero, hallamos el patrimonio de la empresa. ¿Cuál es el patrimonio neto? Y en el siguiente 5.2, como yo lo llamo 5.1, es aquí donde vamos a hallar solo el patrimonio. Y tenemos unos valores. ¿Para qué se presentan esos valores? Para que nosotros aprendamos también a ir clasificando lo que son activos, lo que son pasivos. Pero aquí ya está clasificado. Tenemos que caja hace parte de los activos, vehículo hace parte de los activos, inmuebles, equipos de cómputo, cuenta corriente, valores a depositar, cuentas por cobrar, muebles y maquinarias hacen parte de los activos. Entonces esto lo sumamos, hallamos el valor de los activos que tiene la empresa. Luego tomamos los pasivos, que aquí en este caso hacen parte proveedores, documentos a pagar, deudas a otros acreedores, la hipoteca. Sumamos estos valores que son los que hacen parte del pasivo para poder hallarlo el patrimonio. Entonces recordemos que la ecuación aplica que patrimonio es igual a activo menos pasivo. Entonces es el valor que debemos hallar en este ejercicio 5.1. ¿Listo, Derly? Y tenemos el ejercicio 5.2, que es donde van a calcular también el patrimonio neto y se le está dando el total de activos y el total de pasivos. Aquí en este caso allá hacemos la diferencia, aplicamos la ecuación, pero al dar la respuesta entonces vamos a buscar si lo que nos da es negativo, vamos a argumentar diciendo qué pasa si una empresa tiene un resultado negativo según la ley de sociedad. Entonces tienen que consultarla para poder dar la respuesta. ¿Listo? No sé si con eso aclaramos la duda, Derly. Sí, señora. Bueno, gracias por su participación. Bueno, ¿algún estudiante más tiene dudas, inquietudes que podamos presentar frente a las actividades que vamos a desarrollar?
Bueno, no sé, están como un poquito tímidos esta tarde, o todavía no hemos empezado el desarrollo de la tarea, que es obviamente todavía comprensible porque apenas iniciamos. De todas maneras, quiero dar esas recomendaciones de lo que son las actividades y pues ahorita mientras se animan a hacer algunas consultas para que podamos participar. Quiero recordarles la importancia, de pronto los que están participando en estas actividades de CIPAS, quiero recordarles la importancia para que nosotros llevemos como el voz a voz a los demás estudiantes. Mire que yo estoy haciendo la revisión de la tarea 3. Dentro de las observaciones que les hemos colocado en las realimentaciones, pues se ha colocado varias veces la posibilidad de que cada uno desarrolla la tarea individual. Eso es una de las evidencias de trabajo independiente que se deben presentar. Está la guía diseñada para ello, para que el estudiante dé respuesta individual a cada una de las actividades en el foro, para que comente a las intervenciones de mínimo uno de los compañeros. Son 5, a veces solo participan 3 y a veces solo participan 2, pero si participan 2, tenemos la oportunidad de hacerle una realimentación al compañero que está participando. Deben generar debate académico, enriquecimiento para la construcción del trabajo grupal. Yo siempre me quedo corta cuando vengo y reviso esta parte de los comentarios al compañero, con argumentos que enriquezcan. Entonces, la participación en este punto no es solo decirle, apreciado compañero, qué bien que hizo la tarea, o felicitaciones, o muy bien, argumentémosle algo si estamos de acuerdo con ese concepto que colocó de contabilidad, que estamos de acuerdo con la aplicación de la ecuación contable, porque es a cada una de las actividades que se presenta. Por eso no se pide que realimenten a todos los compañeros, que realimenten a por lo menos uno. Pero si usted quiere realimentarlos a todos, está también en todo su, digamos, la disposición, está en todo su derecho de poderlo hacer. Pero que se encuentre este tipo de intervenciones dentro de los foros. Porque digamos que en lo que hemos caído de pronto algunos grupos, no son todos y me excusan los que sí lo están haciendo, pero quiero es que nosotros lo comentemos con todos nuestros compañeros. Tenemos que hacer la participación individual. Luego de esa participación, hacer el comentario a las intervenciones de los compañeros. Por eso también la importancia de que se hagan las participaciones de forma oportuna, que la hagamos con tiempo suficiente para que los compañeros tengan la oportunidad de poder hacer esa realimentación. Este tipo de actividad dentro de la rúbrica de evaluación tiene un peso de 58 puntos, lo que significa el 52% de las actividades, ¿sí? Lo individual. Entonces es importante, mire que eso vale como 22 puntos o como 20 puntos el comentario argumentado que se haga al compañero. Pero si no lo estoy haciendo, entonces dejan al docente sin un argumento para poder evaluarle esos puntos. Quiero que lo tengamos en cuenta para que esta actividad, por favor, lo hagamos, completemos esta participación individual haciendo ese comentario a los compañeros. Ya dentro de los lineamientos o de las evidencias de trabajo grupal, recuerden que ustedes tienen que definir un rol. El rol se define, pero también se ejerce. Entonces, si yo tengo el rol de alertas, no es porque me voy a desentender de lo que es la consolidación del trabajo y de lo que es el desarrollo del trabajo colaborativo. No, porque estamos dejando a la persona que compila el rol de compilador, como es el que tiene que entregar el trabajo, lo estamos dejando solo. Y resulta que ustedes deben seleccionar el rol y que esos roles se vean reflejados dentro de la participación. Pero ¿quiénes tienen que organizar todo el trabajo? Todo el grupo, todo el equipo. Entonces vamos a opinar frente a la respuesta número 1, que es acerca de lo que es la contabilidad, las características, la importancia, la aplicación. Entonces, que lleve completa las partes, que puede ser que tomaron una parte de una respuesta de un estudiante y la completaron con la del otro. De eso se trata, el poder tener 5 respuestas a esta primera actividad, 5 a la segunda y así sucesivamente, para que tengamos insumo suficiente para hacer el consolidado final. No es coger y rellenarlo de cualquier manera, no es pegar todas las respuestas, sino que como grupo participen en la elaboración del trabajo grupal.
que obviamente lleva las 6 actividades que están propuestas en la guía. Entonces, el trabajo final, que ya lo van a entregar un solo estudiante en el entorno de evaluación, tiene que tener las 6 actividades. ¿Acompañado de qué? De la portada, de la tabla de contenido, de la introducción, de los objetivos tanto general como específicos, la justificación y el desarrollo del contenido del trabajo. Y aquí es donde hablamos de esa consolidación de la construcción grupal de las actividades solicitadas, que no es copiar todas las respuestas, que es hacer una sola respuesta por cada una de las actividades. Conclusiones. Deben aparecer, si son 5 integrantes, 5 conclusiones, mínimo una por cada uno de los integrantes. Si participaron 3, irán 3 conclusiones. ¿Sí? De esta forma vamos a presentar esas conclusiones en el trabajo y final que vamos a presentar de esta tarea número 4. La bibliografía. Esta bibliografía que va a ir al final debe ir reflejada en el trabajo, es decir, en la parte interna del trabajo. Si yo coloco respuestas en la actividad número 1, aprendamos a hacer la citación de los textos. Esta citación la voy a explicar también en un videito y se las voy a enviar para que la aprendamos a hacer. Estamos colocando solamente al final una página, pero recuerden que debe llevar una cita. Una cita que debe ir contenida en el interior del documento. Toda cita que se coloca en el interior del documento tiene que ir en la bibliografía. Y toda la bibliografía que se coloca al final del documento debe estar citada al menos una vez en el texto. Vamos a aprender a hacer esto porque estamos entregando buenos trabajos con respuestas, pero la estamos fallando en lo que es la citación en la bibliografía de las fuentes consultadas. Entonces allí venimos y pues yo les rebajo unos punticos porque hemos compartido el manual de normas APA y no importa, lo vamos a volver a compartir. En el entorno, en el foro de novedades también está ese manual de normas APA y en algunos les he hecho también la claridad de cómo hacer la citación, pero lo vamos a hacer para todos los grupos, cómo hacer la citación dentro de los trabajos. Y hay algunas personas que ya lo manejan y lo están presentando de esta forma, pero hay muchos grupos que todavía estamos fallando en esto. Entonces, presentamos buenas respuestas, presentamos buena información, pero no está citada y no están las referencias bibliográficas necesarias. Quiero aclarar en ello por qué, porque estamos, digamos, enfatizando en esta parte. No son respuestas propias, son respuestas que estamos tomando de otras fuentes. Si yo la tomo de otra fuente, así sea, con un parafraseo que lo puedo hacer, debo colocar la referencia. Todas las tablas que coloquemos, las imágenes, tienen que ir referenciadas, por favor. Esto para que podamos entregar con éxito pues el trabajo ya final. Esta parte colaborativa que debe ser así, con la participación de cada estudiante, con la elaboración, con las conclusiones, con todo lo que se haga, tiene que digamos que tiene un peso evaluativo de 52 puntos que constituye un 48% de la actividad. Entonces, tengámoslo en cuenta, apreciados estudiantes, para que hagamos las participaciones necesarias. Aquí pues ya recordemos, todos los integrantes deben hacer sus aportes, cada grupo debe elegir un solo, digamos, integrante acorde, deben elegir un solo rol, ¿cierto? Antes de entregar el producto deben revisar que cumpla con todos los requerimientos señalados en la guía. Solo se debe incluir como autores del producto grupal a las personas que han hecho parte del trabajo. Y voy a recordar algo aquí. También he revisado trabajos donde colocan todos los 5 nombres en la portada, pero cuando revisamos el foro han participado 3, han participado 2. Yo quiero volver a decirles y a recomendarles que ustedes pueden tener y lo hacen y me parece muy bien que tengan sus grupos de WhatsApp, que tengan sus grupos aparte, pero deben evidenciarlo dentro del foro. Y primero, en el foro deben aparecer las respuestas individuales. Ya lo que pueden evidenciar en grupos así aparte, pues son los trabajos, el trabajo colaborativo como tal, lo grupal. Bueno, entonces, esa es una explicación, digamos, una socialización. Entonces doy paso pues a las preguntas. He tomado de nuevo la pantalla para ver el chat. Entonces creo que hay unas manitos levantadas. Como no pude ver el orden, por favor vayan tomando el micrófono en el orden en el que ustedes hayan levantado su mano. Si hay varias manos levantadas,
O bueno, de acuerdo a, vamos a mirar acá. Veo que Paula tiene la mano levantada. Adelante, Paula. Paula, el micrófono. Buenas Eso, tardes. adelante. Buenas tardes a todos. Profe, yo quería saber si esto como en la actividad, en el paso 2 dice que toca hacer un mapa mental. ¿Toca hacerlo cada individual o lo hace uno grupal? Porque es que ahí no especifican como en el primer punto que dice cada uno defina qué es esto. Sí, Paula, gracias por su intervención. Cada uno tiene que hacer el mapa mental, Paula. Sí, porque pues ahí no explicaban, pues así como en el primer punto que dice que cada uno tenía que definir, ahí solamente dice hagan un mapa mental, y no especifica si era como en el grupo o cada uno individual. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces vamos a dar claridad. Todas las respuestas, como son individuales también, entonces cada uno va a desarrollar todos los puntos. Hacen el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en este caso, el mapa mental también es individual. Luego, cuando ya hagan el trabajo colaborativo, vayan a consolidar, pueden tomar uno de los mapas que hayan realizado, el que consideren que está más completo, que cumple con los conceptos de acuerdo con las NID, que tiene toda la información contenida, es decir, que tenga la importancia, la utilidad, las características, la definición. Entonces, ya ahí es donde pueden escoger uno solo para el trabajo colaborativo. Pero inicialmente cada uno presenta su mapa mental. ¿Listo, Paula y demás estudiantes? Gracias. Listo, con todo gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, yo les recuerdo entonces que por favor dirijamos la asistencia a todos los que hemos estado participando de este encuentro. Me gustaría que pudiesen ustedes tener, pues, o presentar más dudas, inquietudes o quisieran comentar. Quiero recordar y pues sí hacer como bastante claridad en lo que tiene que ver con la participación y con las evidencias. Sí, si ustedes trabajan ya al final, los estudiantes se integran a través de su grupo de WhatsApp, a través de sus reuniones de Meet, de Zoom, por los medios que ustedes quieran ponerse de acuerdo, porque yo entiendo que a veces es más fácil, venga, acordemos aquí, ¿les parece bien esa conclusión o les parece bien la introducción? Estaría bien, pero lo que no está bien es que no lo evidencien en el foro, porque el docente, recuerden que lo que no hay en el foro, el docente no lo puede ver y tampoco lo puede asumir. Entonces, yo no puedo asumir que ese estudiante Pepito Pérez participó en el desarrollo del trabajo si el estudiante Pepito Pérez no tiene participación en el foro. Entonces, cuando pasen esos casos de que al final se agregan los estudiantes que no han trabajado, ustedes recomiéndenle también que tienen que hacer su participación en el foro. Recordamos cuánto tiene de peso cada parte. El trabajo individual tiene 58 puntos. El trabajo grupal 52, el 52% tiene esto, entonces es un porcentaje alto para esa participación que tiene que hacer individual, por lo tanto deben hacerlo. Ahora, están los dos casos. Está también el caso del estudiante que solo entra, coloca su aporte individual y se fue. Ese estudiante, como no ha aportado entonces pasa esto, el estudiante colocó su aporte ahí y se fue, pero después aparece en el trabajo grupal. Entonces le quito los puntos del trabajo grupal porque resulta que yo no veo ningún aporte de él en el trabajo grupal. Entonces simplemente le califico lo individual. Entonces el estudiante luego me escribe, pero yo participé en el grupal. ¿Dónde está la evidencia? Tuvimos un grupo de WhatsApp, mire, lo hicimos de esta manera, pero no está la evidencia. Entonces siempre estoy recordándolo. Algunos grupos también, y los felicito, ya han colocado también esas intervenciones como evidencia en el foro, entonces uno ya se da cuenta, listo, aquí lo hicieron de esta manera, participaron en el foro, porque las realimentaciones en el foro se presentan, hicieron su participación
para poder organizar ya el trabajo final de esta forma. Entonces, esto es lo que quiero recordarles y pues como que llevemos el voz a voz a los demás. Si conocen estudiantes que no hayan presentado, que no estén participando a tiempo, porque no han entendido, pues entonces puede decirle que tenemos un grupo de Skype donde se pueden agregar, donde pueden participar, donde pueden preguntar y podemos dar la claridad necesaria. Les voy a compartir también una encuesta de satisfacción para que ustedes me hagan el favor y me la puedan ayudar a responder. Entonces ahorita a sus correos yo les voy a enviar esa información. No sé, si ya no tenemos más dudas o inquietudes, pues entonces vamos a dar por terminado este encuentro. Bueno, la próxima semana tenemos la tercera web conferencia y vamos a tener el tercer B-Learning. Quiero recordarles, por favor, que hagan su participación en el B-Learning, que diligencien de forma adecuada la asistencia para que al final nosotros podamos colocarle los puntos necesarios de acuerdo a su participación. Esta es una información como que, y hagamos uso también, sigamos haciendo uso del Skype, del WhatsApp, bueno, de los medios que tengamos para poder estar muy activos dentro del desarrollo de las actividades. Entonces, apreciados estudiantes, si no hay más intervenciones o no sé si hayan colocado algo en el chat, pues entonces vamos a dar por terminado este encuentro. Yo les agradezco enormemente su participación, el estar interesados, muy juiciosos en el desarrollo de sus tareas. Y bueno, estoy muy atenta por los medios de contacto que tenemos para poder aclarar sus dudas, inquietudes y para poder continuar en este proceso de formación. Gracias a todos y muy buena noche. Muchas gracias, profe, y que tenga buena noche. Gracias, Harold. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias a todos y una buena noche.